probamos. A ver si se conecta Manu. Buenos días, Dani, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, por suerte, bien de salud. Es importante. Bueno, aquí estamos todos expectantes a ver cómo evoluciona la cosa. ¿Se me escucha bien? Porque Sí. he puesto el cable el otro día, hice un directo y tenía rebote y creo que así lo mejoramos. Muy bien, sin ningún problema. Bueno, vamos esperando. Bueno, si hay gente de otro país, ya vas traduciendo tú, no te he visto saludar en otro idioma, así que Bueno, no. ahí vamos chapurreando el inglés, pero no con demasiada fluidez. Pero bueno, los viajes ayudan. Me alegro. A ver si me llevas alguno. Cuando podamos, me voy alguno contigo, Venga, seguro, ningún problema. Sabes que estás ahí invitado. Seguro que aportan lo tuyo al equipo. Ojalá, son cosas que ahora parece como que antes no te lo planteabas, no tengo tiempo, y ahora dices, pero si es que es lo que tenemos que hacer, no puede ser. Nosotros con ganas de volver a la normalidad, tanto aquí en el dojo como a nivel de trabajo internacional, porque al final de eso vives, de eso te nutres y también de eso luego lo pasas a los alumnos, y eso es lo importante. Pero fíjate que nos hemos llegado a cansar de una realidad que ahora anhelamos, curioso como... Pero hasta de lo más sencillo, de ir a tomar una merienda con los niños a una panadería, eso lo echas de menos de una manera increíble. O sea que sí. es importante valorarlo, a ver si aprendemos y luego lo valoramos más. Bueno, a pesar de... Bueno, evidentemente toda en esta época de crisis sufrirá mucha gente, pero aquellos que la superemos, creo que es algo único en la vida de una persona lo que estamos viviendo. Que nadie nos asegura que no vuelva a ocurrir, pero evidentemente es una oportunidad para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo esta, ¿no? Quizá habíamos perdido la oportunidad de compartir, reflexionar de forma tranquila, porque lo único es que ahora voy a comer hoy. El resto es trabajar un poco telemáticamente a mi ritmo, pero es que ahora voy a comer. No claro. Tengo más, ¿no? Sí, es una manera diferente de vivir. Lo único bueno es si vuelve a ocurrir, que ojalá que no ocurra, pero si vuelve a ocurrir, pues ya tendremos algunos mecanismos para poder sobrellevarlo mejor, porque ahora de momento estamos improvisando casi. Sí, me iré allí a Sabadell, claro. a tu casa, porque abajo lo tenéis mejor. Aquí bueno, cuando quiera... Aquí en el medio lo tengo un poquito mejor. Cuando quiera empezamos, no sé si luego lo dejas grabado, así... Sí, luego lo grabaré y lo colgaré en YouTube y te pasaré el enlace y nada, para que la gente lo pueda ver cuando quiera. Ahí yo tengo unas cuantas preguntas, sobre todo dudas, primero un poco más generales y luego ya algo más específicas para la gente que hace artes marciales y karate en particular. Entonces, pues bueno, te hago las preguntas y esperando las reflexiones. Bien, ahora como estamos en estos días, yo creo que es importante saber los beneficios a nivel fisiológico que tiene la práctica deportiva y las artes marciales en general, porque eso nos puede ayudar a sobrellevar eso mejor y a ver que la gente que hace deporte pues tiene una mejor salud. Bueno, pues la verdad es que ahora mismo, en el confinamiento que estamos sufriendo, el principal problema es que el estilo de vida que solemos tener en casa o nuestras casas están preparadas, realmente nos reduce mucho las posibilidades en este caso, de actividad. Muchos de nosotros, o muchos de los que son deportistas, sí tendrán en casa algunos medios, pues bueno, por aquello de tener el gusto de tener una elíptica o una bici, que siempre se lo hace más fácil, pero es cierto que no resulta nada sencillo en el ritmo diario cumplir, sobre todo con un parámetro que es el que determina, sobre todo, que podamos mantener las buenas adaptaciones que teníamos fisiológicas antes del confinamiento, que es quien más lo va a notar, ¿no? Es decir, aquellos que entrenábamos mucho o de forma regular a ahora estar en este tipo de periodo, notamos esa diferencia, ¿no? Y realmente el parámetro de intensidad, es decir, la intensidad con la que podemos entrenar, en este caso se reduce mucho, a menos que uno pues explore mucho o tenga un aprendizaje, ¿no?, de su propia práctica que sea capaz de aplicar en casa.
Bueno, el tejido muscular se va a devaluar muchísimo, especialmente habría que cuidar mucho, si decíamos dos contenidos a nivel muscular, probablemente columna y postura, que es la que más se va a devaluar, y hemisferio inferior, lo que serían piernas. Las piernas primero representan más, o sea, a nivel de tejido muscular, más de la mitad del peso corporal, y en realidad es la que más se va a devaluar, ¿no? Que además los estímulos se reducen muchísimo. No te habría que dar mucha caña al hemisferio inferior y además a la mayor intensidad posible, ¿no? Todos aquellos que entrenan. Y todo lo que fuera mantenimiento de postura. Todo lo que fuéramos capaces de sacar del hemisferio superior, pues estupendo. Y luego deberíamos cumplir al menos a nivel cardiovascular con esas recomendaciones. Es decir, la media hora diaria debería, ¿no? De forma moderada, pero deberíamos intentar que fuera lo más intensa posible el tiempo que durara. Si tengo 15-20 minutos, pues cansarme y realmente buscar ese principio de intensidad, ¿no? Es bastante complicado, pero por ahí esos son los pilares, ¿no? Bueno, nosotros dentro de los entrenamientos que estamos enviando a los alumnos, pues sí que hacemos controles de postura, pero que el karate ya te da en el propio ejercicio, y luego también por refuerzo de las tres, los tres principios, que es pues piernas, tracciones y empujes, y luego con un poco de trabajo de abdominal y demás, para intentar mantener o no perder, luego perder lo menos posible, la forma y la salud en este caso, para que cuando vuelvan la adaptación no sea tan costosa. Aquí hay un aspecto que me parece determinante que está ocurriendo, he grabado varios vídeos, es en realidad hacerlo solos es bastante complicado, ¿no? Y el karate en sí mismo va a conllevar, pues es decir, el esquema corporal, o sea, el área de corporalidad es pues, probablemente de lo mejor que pueda existir a nivel de actividad deportiva, pero hacerlo solo es complejo. Entonces, tener una guía, tanto que puedas seguir, como que alguien supervise o dirija en vídeo, como estamos haciendo muchos preparadores físicos desde casa, es bastante complejo, es una realidad nueva para todos, pero al igual que yo he creado mi entorno de trabajo, ¿no? Que para aislarme un poquito del resto de la casa, pues ese lugar que podamos destinar para cuando me conecto estar cómodo, que la cámara esté bien, que yo la escuche bien, que alguien me asesoro, es importante. Es decir, no, sí que es cierto que pasadas 2 semanas, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, pero quizá ahora sí que sería bueno empezar a volver a utilizar, bueno, no puedo acudir al dojo, pero sí que puedo conectar con compañeros, puedo conectar con quien me guía de forma normal, sí lo considero una actividad por la cual hay que apostar y continuar, ¿no? Porque no sabemos cuánto se va a prolongar y sí que es cierto que todos hablamos de lo bueno que es estar activos en casa, pero habría que intentar ser activos haciendo la actividad que nos gusta, que nos llena, puesto que los medios ya nos lo permiten un poco, ¿no? Creo que eso es una realidad que hay que poner en marcha a partir de ahora. Pues sí, nosotros hemos empezado las primeras semanas, mandábamos entrenamientos, pero no hacíamos trabajo, dijéramos, en directo, online, y ahora con los niños sí, pero con los adultos no, pero esta semana ya hemos empezado con la plataforma Zoom, a hacer vídeos en directo, y entonces pues la verdad que la sensación fue un poco extraña al principio, pero luego cuando te acercas a la pantalla y vas viendo cómo están trabajando los alumnos, pues sí que se parece un poco, y las sensaciones son un poco parecidas a cuando das clase, porque les puedes corregir a cada uno lo que ves que está haciendo mal, porque mandas un ejercicio concreto y entonces vas viendo por pantalla cada uno lo que va haciendo y puedes dar ciertos matices que le ayudan y que motivan, y a ti como profesor también te motiva a seguir con el entrenamiento. Sí, aquí hay una cosa que es bastante importante, que es, sí que es cierto que en la población general es un medio no tan común, puesto que nos cuesta, ¿no? Es como más dependiente de ir al lugar donde está pues, mi preparador, mi entrenador, mi maestro, pero esta realidad, que yo ya la he llevado a cabo ya hace años atrás, siempre me ha ido bien con la tecnología, siendo un preparador físico profesional, a veces los deportistas sí que te encuentras temporalmente con ellos en una ciudad, en un equipo, pero luego generalmente cambian. Y la importancia de lo educativo, es decir, cuando no solo se entrena, sino se educa al deportista, se educa al niño desde pequeño, luego es bastante fácil. Yo ahora podría dirigirte a ti muy fácil.
decir, por el conocimiento que tenemos el uno del otro, sería muy fácil, sin tener, aunque deseara plantarme en Sabadell, poder hacerlo desde aquí, ¿no? Es decir, ciertas correcciones, ciertos aspectos muy importantes que determinan que un ejercicio, una variación para ti exactamente, ya lo podríamos hacer aquí. Por lo tanto, cuando volvamos a la práctica, muchos entrenadores tendrán que no solo generar esa dependencia alumno-profesor o lugar, sino el aprendizaje, ¿no? Porque se pueden dar muchas circunstancias como la que ahora ha ocurrido y otras, como periodos de lesiones, periodos de imposibilidad de acudir 4 veces a un lugar, pero sí 2, ¿no? Y que eso nos suponga un problema para poder seguir progresando, ¿no? Y bueno, me parece una ventana de oportunidad muy interesante que muchos entrenadores están tomando ahora, ¿no? Bien, te hago la siguiente pregunta. Digo, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos un plan de entrenamiento? A cualquier actividad, pero en trazos generales, ¿qué es lo que tú valoras más para hacer un plan de entrenamiento a cualquier persona o a cualquier disciplina? Bueno, yo creo que lo más importante es, al igual que no hay cardiología sin cardiólogo, probablemente no hay programa de entrenamiento sin especialista en entrenamiento, ¿no? Entonces, un plan de entrenamiento al final, o lo más importante, en la palabra entrenamiento son los objetivos, ¿no? Si lo pretendo hacer yo solo, evidentemente me equivocaré mucho más, pero los objetivos, en este caso, y periodos para saber cómo van esos objetivos parece lo importante. La mayoría de los deportistas lo que hacen es entrenar, ¿no? Y entrenan intenso y van viendo que su nueva condición física les permite abordar nuevos puntos de intensidad, ¿no? Y al final eso cumple un principio espontáneo, que es el del incremento progresivo, pues que hace que percibamos mejoras, ¿no? Pero al final los objetivos son los que marcan realmente y poder medirlos, ¿no? Claro, aquí lo que no podemos hablar, que siempre ha sido un error, es de preparación física o de karate, porque al final los objetivos son educativos, son técnicos, son técnico-tácticos y también de soporte condicional, o sea, tienen que ir de la mano. Pero lo más importante sería, para mí, objetivos y periodos. Para los diferentes periodos de este trimestre o hasta verano, voy a intentar mejorar mi condición física o aspectos relacionados con ella, qué es lo que quiero lograr y cómo voy a saber si lo estoy logrando o no. Eso es lo que debería resumir un adecuado plan de entrenamiento, como tú bien sabes y como hemos hecho, ¿no? Y claro, aquí al final, en este caso el ensayo-error en el deportista es importante, pero claro, el ensayo-error a veces conlleva, pues sobre todo en el deporte específico, lesión y sobrecarga de las estructuras, porque lo repetitivo es cierto que el karate aporta muchas cosas, pero resta en otras. Faltan recursos, al igual que el ciclismo, o al igual. La actividad deportiva suma mucho, ¿no? El karate es de esas de las que suma mucho. El ciclismo suma, pero resta mucho también en otra línea, ¿no? El karate es como más global, pero sí que es cierto que al final tiene una dependencia directa, es decir, hay impacto, hay golpe, hay mucha corporalidad y eso puede conllevar en punto de intensidad lesiones, ¿no? Sobre todo cuando los niveles competitivos son más altos, claro, que se acerca a la intensidad, es decir, es la máxima intensidad durante el máximo tiempo posible. También a la hora de entrenar eso generaría problemas, pero objetivos, periodos y cómo medirlos, ¿no? Sería un poquito la clave del programa de entrenamiento. Y a nivel de contenido, pues ya sabes, habría que tener ese plan, ¿no? Tanto para lo que llamamos fuerza, es decir, para ver cómo las acciones musculares y específicas son mejores, me cuesta menos trabajo hacerlas, suponen menos estrés, y en este caso también lo fisiológico, el soporte condicional, cómo llega mi energía, ¿vale? Y cómo la mantengo en el tiempo. No es lo mismo pues estar golpeando 10 segundos que cometer durante un minuto, ¿no? Sin parar, ¿no? Mi forma de cómo me expreso a la hora de estar en la actividad deportiva, también hay que analizarla y hay que intentar programarla, ¿no? Claro, eso dependiendo de cada actividad deportiva, pues la planificación va cambiando y se va adaptando a la actividad deportiva que se hace, o sea, el deporte o las artes marciales, o a la persona incluso, si hacemos ya algo muy específico, dependiendo a cada persona, pues se puede implementar ciertas cosas, aunque a nivel general mucho del contenido sea bueno para la mayoría que hagan ese deporte. Ahí hay dos claves, quizá que sea para... Si hablamos, es muy difícil ya, el deporte ya se ha extendido mucho, ¿no? Claro, hablo contigo y diré,
directamente me voy un poco más a la competición, pero está claro que está el deportista que no va a competir, que también tiene que tener su objetivo, que es el y mayor, tiene que tener su plan, claro, es el mayor, número. claro. Y luego está el que va a competir, y la competición generalmente es la que guía los periodos, ¿vale? Lo podríamos decir así. Quizá en categoría de niños, que también compiten, en función de qué nivel del año, ciertas competiciones sí podrían guiar un poco ese plan, pero es cierto que los objetivos durante una determinada edad, que son pequeñitos hasta que llega la adolescencia sobre todo, tiene que ser, vale, compito, pero mi plan va acorde a mi propio desarrollo madurativo. O sea, si yo estoy en una ventana de oportunidad, que esto siempre yo lo defino como si nosotros pudiéramos trabajar una hora y cobráramos 10 veces más de lo que vamos a cobrar de adultos, pues hay ventanas de oportunidad para el sistema cardiovascular, para el sistema neuromuscular en determinadas edades. Entonces, su plan tiene que ir muy paralelo a su desarrollo madurativo, en este caso biológico, y estimularlo y darle cabida, independientemente de que, bueno, sí que podamos orientar un poquito a la competición. Pero seguramente en esta edad la orientación a la competición se base más en lo meramente técnico-táctico que en la preparación física, ¿no? Eso debería ser igual. Procuramos que lleguen descansados, que no lleguen sobrecargados, pero sobre todo que sea una oportunidad formativa de aprendizaje para ellos, ¿no? Esas serían las dos dimensiones, ¿no? Hombre, yo creo que en los niños el proceso de la competición es el proceso en el cual pueden adquirir mayor número de conocimientos porque están mucho más receptivos para ellos. Entonces pueden adquirir mucho más, entender mucho más y ponerlo al servicio. Y al final todo lo que consigan aprender técnico-táctico le va a servir durante toda la carrera y la preparación física le va a servir para ese momento específico, pero lo otro le va a servir para durante toda la carrera. Bien, sin duda. La siguiente, algunas de las especificaciones que podemos tener la preparación física para las artes marciales y el karate en particular, algunos inputs que tú dirías que serían buenos para las artes marciales. Bueno, yo creo como en principio una de las cosas que yo he ido observando a lo largo del tiempo es que en este tipo de deportes donde quizá hay, vamos a decirlo así, como estamos en confianza, hay mejores deportistas, pero peores medios para poder entrenar con criterio, hay menos preparadores físicos, menos entrenadores, menos... creo que se ha producido un fenómeno de autoaprendizaje que es bastante importante. Entonces creo que en el karate en particular o en los deportes de lucha, independientemente de su modalidad, hablar mucho con el deportista se establece como determinante. Es decir, un preparador físico no puede mandar cómo hacer las cosas. Es decir, tenemos que decidir cómo hacer las cosas. Si no se habla mucho con el deportista, se van a cometer errores. Los deportes individuales, aunque entrenamos a un grupo de karatecas, al final el principio de individualización es inherente al programa de entrenamiento. Por lo tanto, al final, aunque entrenamos y hacemos cosas parecidas, cada uno tiene lo suyo. Hallar esos matices individuales, hablando mucho de cómo se manifiesta una técnica, un determinado golpe, una determinada postura, un gusto, ¿vale?, por afrontar una determinada parte de un combate, ¿no? Al final eso guía mucho luego la toma de decisiones. Y luego lo que falla generalmente son las bases y los pilares, porque generalmente un karateka se pone en forma haciendo karate, ¿no? Y un ciclista se pone en forma haciendo ciclismo, y un jugador de fútbol al principio jugando al fútbol, ¿no? Sí. Entonces lo que eso hace es que se hayan desarrollado una serie de aspectos que son buenos, pero suele faltar base desde el punto de vista del volumen de oxígeno o del punto de vista de la fuerza. Entonces al final la clave del karate es, uno, la fuerza que necesitas para hacer karate y la fuerza que necesitas para compensar lo que el karate te está descompensando, ¿no? Porque al final el objetivo tiene que ser entrenar mucho y durante mucho tiempo, ¿vale? Porque si al final logramos que golpear más fuerte, esquivar más fuerte o recibir más golpes, en este caso al final, y solo hago eso, me terminaré lesionando por hacer solo eso, ¿no? La especificidad, a más volumen, a más intensidad, lesiona más. Entonces
Al final, en el karate es bastante particular. Deberíamos decidir muy bien o seleccionar muy bien qué es lo que se está compensando a nivel de fuerza y ponerlo en la misma presencia de lo que es específico. Si se quiere realmente tener una preparación física completa y global. Además, esto nos va a permitir, en este caso, ya no solo ser más eficientes, sino eficientes desde el punto de vista de los gestos técnicos, sino ser más eficientes en el tiempo, ¿no? Y quizá esto es uno de los errores que se ha cometido mucho en la preparación física, también en los deportes individuales, que es intentar reproducir los gestos que hago en el karate, pero desde la preparación física, sin analizar de que esto puede conllevar lesiones graves, ¿vale? O sobreestrés grave, ¿no? Pues sí, básicamente es por sobrecarga, sí, básicamente es sobreentrenamiento, y esto es común a todos los deportes, pero en el karate es bastante particular, puesto que no deja de haber un impacto, ¿vale? Y acciones a una velocidad que es considerable. Por lo tanto, al final, si solo nos centramos en esa línea, ahí ocurriría. Y la otra, seguramente la más descuidada, es, en este caso, bueno, a nivel cardiovascular, vamos a llamarlo así, porque llamamos de resistencia, y cómo la podamos llamar y medir, pues uno se adapta a la forma en la que entrena. Entrenamos de una manera que tiene que ver con que las sesiones tienen un tiempo de duración, ¿vale? Y dentro de las sesiones hacemos parte. Por lo tanto, los esfuerzos que ahí planteamos son a los que nosotros nos adaptamos. Y no necesariamente no son los que luego yo voy a manifestar cuando estoy uno para uno, en una competición. Cambia ese tipo de perfil de esfuerzo. Entonces, seguramente las bases a nivel de volumen de oxígeno y ponerle intención a cómo me adapto a los esfuerzos es uno de los déficits que se suele tener también en este tipo de deportes. Que lo que normalmente ocurre es que cuando tengo competiciones empiezo a centrarme un poco en eso, porque simulo más como que estoy compitiendo. Entonces paso de adaptarme cardiovascularmente a cómo entreno a cómo voy a competir, y eso se podría hacer con mucho más margen y más tiempo, ¿no? Sí, de la pregunta que hemos hablado antes, la periodización del entrenamiento, ¿no? Pues tendríamos que planificar bien en qué fase empezamos a hacer la transición del entrenamiento de fuerza a resistencia, y luego al final pues resistencia a la fuerza explosiva, que dijéramos sería lo más parecido a lo que representaríamos en las artes marciales, que es intentar golpear fuerte el máximo tiempo de forma continua y rápida. Claro, el objetivo es crear un lugar a nivel de esfuerzos donde de estar al máximo podrías estar. Si luego las decisiones en el propio acto competitivo te llegan a que vas a necesitar la mitad de esa energía, bien. El problema es necesitar la máxima energía y no poder alcanzar ese umbral, ¿no? Entonces, realmente tendríamos que irnos ahí arriba. Pero claro, ahí arriba ese tipo de entrenamientos no son compatibles con entrenamientos técnicos donde el control sea el adecuado, porque estamos planteando situaciones, ¿no? Entonces ahí, al final, hay dos aspectos, que sería, primero, ser capaz de aguantar un determinado nivel de esfuerzo, y luego ser capaz de técnicamente, en esa fatiga, ese esfuerzo, seguir siendo eficiente, ¿no? Ya tenemos como dos objetivos y un plan. Primero vamos a aguantar, y luego vamos, dentro de ese aguantar, a que realmente técnicamente pueda mantener la calidad de mis gestos, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el plan para poder progresar en el tiempo. Y hay un aspecto a debatir interesante, que es cómo, ¿no? Por ejemplo, tener un volumen de oxígeno amplio es importante, y esto se ha confundido mucho con tener que irme a correr, tener que hacer bicicleta. Yo creo que es un error, ¿eh? Al karateca le gusta hacer karate, y al que juega al pádel le gusta jugar al pádel, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que si solo repitemos una cosa podemos sobrecargar el sistema, sí que, por ejemplo, tendríamos que aprovechar oportunidades, no está mal hacer elíptica o hacer bicicleta, pero aprovechar un poquito más la fisiología del ejercicio, ¿no? Sabemos que los volúmenes de oxígeno pueden aumentar con otro tipo de organizaciones mucho más basadas en la intensidad, y sobre todo analizando que a nivel muscular no usemos tanto del karate, y buscar cosas más parecidas pero que no sean exactamente karate, ¿no? Creo que la motivación es importante, sobre todo cuando el objetivo es subirte arriba, llegar a un nivel de esfuerzo alto. A mí me pones a correr y claro, no llego al otro lado de la esquina, ¿no? Lo tengo que hacer en la bici, no soy capaz. Bien, y la última, en los
últimos tiempos en muchos deportes de contacto, incluso muchas artes marciales, muchos deportistas, muchos artistas marciales de karateka usan el CrossFit de forma general. Ya no hablamos de ejercicios que se utilizan en el CrossFit, sino el CrossFit de forma general como parte de su entrenamiento para la preparación competitiva. Yo tengo mi opinión, pero me gustaría saber la tuya, cómo ves ese enfoque dentro de una preparación para una artista marcial. Bueno, desde mi enfoque es sencillo, es un error. Claro, mi enfoque es fácil. Yo no necesito meter al deportista en otro sitio para que ocurran cosas. Es decir, yo diseño ese sitio, ¿no? Es decir, vas a competir, yo diseño el espacio para que compitas, ¿no? El deportista amateur quizá lo que encuentra en el CrossFit es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Encuentra motivación, encuentra intensidad, y al final esos niveles de intensidad o esas mejoras, adaptaciones a ser capaz de hacer acciones musculares intensas, prolongadas en el tiempo, cuando lo lleva a su marco, pues nota beneficios. El principal problema aquí no está en la actividad, es que generalmente si no analizas aquello que va a ser intenso desde el punto de vista, vamos a decirlo, cardiovascular, aquello que va a ser intenso necesita que técnicamente y muscularmente sea muy sano, sobre todo en un deportista. ¿Por qué no? Porque si no, al final, si analizamos la tasa de lesiones de CrossFit, pues es como la de cualquier deporte, si es que no sea malo. Pero lo que no puede ser es asumir una tasa lesiva alta para intentar mejorar en un deporte que ya tiene una tasa de lesiones más alta que no hace deporte, ¿no? Entonces, al final, seguramente vamos a terminar cometiendo errores, siempre. Y luego el CrossFit se caracteriza pues una serie de acciones técnicas que, independientemente que sean eficaces, ¿no?, para provocar intensidad, anatómicamente son muy cuestionables. Bajo mi punto de vista, quizá, como lo diría así, cuando yo he estado con deportistas que han ganado mucho dinero y que depende su vida de su trabajo, jamás se me ocurriría poner riesgo para mejorar algo que sabemos que se puede mejorar sin riesgo. Entonces, para mí es un error, pero entiendo que ocurra. Que al final, el deportista, que es una reflexión que todos los preparadores físicos hacemos, el deportista mejora por su afán de mejora. Si tú le dices a una persona que tiene que ser bombero, que tiene que hacer dominadas, le dices, haz dominadas todos los días, todo lo que puedas, pues al final va a mejorar, ¿no? El problema es aquel que no puede llegar a hacer dominadas, que probando no va a llegar, ¿no? Entonces, a pesar de los preparadores físicos, el deportista mejora. Y los preparadores físicos, si no a la hace 10 años hacíamos cosas que ahora diríamos que no hay que hacer, ¿no? Y sin embargo, el deportista salía a competir y competía bien, ¿no? Claro. Entonces, al final, la clave está en ponerle sentido común, moderación y acertar, ¿no? Y acertar. Y creo que así hay más posibilidades de equivocarse que en este caso, que si evidentemente hay una persona que te diseña o te ayuda a diseñar este tipo de marco, ¿no? Yo lo que encuentro muy interesante es lo que has comentado antes en la pregunta anterior, que lo importante que es hablar con cada miembro del equipo, aunque sea un deporte individual, el karate o las artes marciales, al final se entrena normalmente en equipo la mayor parte del tiempo. Entonces, la especificación técnica y física, dependiendo de las cualidades de cada uno, pues es importante. Yo pongo un ejemplo a veces de que para explicar la forma que nosotros tenemos de luchar o de entender el combate, que yo digo que un equipo de fútbol juega todos en el mismo sistema y con la misma filosofía, pero uno es portero, el otro es lateral derecho, el otro es delantero centro, porque dependen de sus cualidades. Entonces, cuando explicamos la preparación física, la parte técnica sobre todo dentro de mi escuela, digo, uno puede ser delantero, uno puede ser portero, pero todos entendemos o debemos entender la forma de luchar y la forma de prepararnos de la misma manera, porque al final solo dependen de las especificaciones de cada persona, pero lo que es el enfoque global, lo que tenemos nosotros en la cabeza, tiene que ser el mismo sistema, porque es el mismo entrenador o el mismo preparador el que lleva. Aquí hay una cosa muy interesante que es, quizá es cierto que todos hemos pasado por esta fase, la preparación física es importante, pero no es más importante. Es una dimensión, si pudiéramos tener esferas, que está integrada con el resto.
nosotros, o yo he cometido muchos errores, sobre todo al inicio de mi carrera. Por ejemplo, y además en los deportes de lucha ocurre, ¿no? Bueno, un determinado alumno tuyo golpea de una manera peculiar, ¿no? Tiene un gesto muy interiorizado, está mejorando, y desde el punto de vista llega el preparador físico, que solo ve su cuerpo y dice, bueno, esto hay que intentar modificarlo, porque claro, como te falta rotación aquí, torácica, pues yo te voy a dar rotación torácica. Y cambias la rotación torácica y golpea peor. Es decir, nos empeñamos en intentar muchas veces modificar aspectos que están bien, que no hay que modificar, ¿no? Entonces eso parte de no hablar con el entrenador. Es decir, en este caso, si nosotros queremos preparar a un alumno tuyo, lo que tengo que hablar muchísimo es contigo, porque el 90% de la información que le das para hacerlo mejor luchador, se la das tú, ¿no? Las correcciones, los ajustes, el tiempo, los time que tiene que seguir, lo otro va después de eso o va con eso. No podemos diseñar sin tener en cuenta eso. Y luego, evidentemente, hablar con el deportista, no hacer lo que él quiera, sino hablar y que se exprese. Porque cuando en mi carrera te encuentras con deportistas como tú, cuando yo llego a estar contigo, la calidad de la información que tú eres capaz de transmitirme a mí, ¿vale?, es tan alta que cuando estamos en las categorías inferiores habría que educar al deportista a que esa información en el futuro sea buena, sea correcta. Ahora, si tú le preguntas a un chico, oye, ¿qué intensidad, cómo percibes cuando hacemos este tipo de cosas a nivel lumbar? Pues no va a ser capaz de describirlo, ¿no? Yo te tengo que dar los recursos para que me lo puedas describir, ese tipo de información. Entonces, ese valor de mucho café, de hablar mucho, de hablar tranquilos, de perder muchos entrenamientos de preparación física, en hablar y comentar. Es decir, a lo mejor no llegamos a hacer los 5 ejercicios que he planificado, pero es que la oportunidad en el tercero de entender una cosa ha sido muy alta. Creo que es un valor que nos da la madurez, ¿no?, a que cuando somos jóvenes, ¿no? Entonces, la clave es que si la figura es el entrenador, debe ser la figura, y el preparador físico tiene que ser un apoyo importante, pero tiene que ser un apoyo, y por ahí debería ir bien la preparación. Creo que se ha desprestigiado un poco eso. Sí, bueno, Guardiola, me gusta por lo idealista que es en su método. O sea, ya no si habrá gente que esté a favor o no, pero por lo idealista que es en su método, decía, no real, pero decía que la preparación física no existe. O sea, que se da por entendido que hay que tenerla, obviamente, y tal, pero que sin ese concepto de que el plano técnico va a imponerse, que la preparación física se tiene que adaptar, como tú dices, al plano técnico, no va a haber evolución positiva en el deportista. Hay un ejemplo muy claro que es ¿qué es preparación física, por ejemplo, en el fútbol o en el karate? Al final, Guardiola sabe, independientemente de que sea colectivo o individual, hay un marco de toma de decisiones. Si yo decido acometer un ataque permanente y continuo, sé que no lo puedo perpetuar en el tiempo. Por lo tanto, si luego me quedo sin aire o sin capacidad energética, no depende, si no puedo aguantar eternamente. Es una cuestión de decidir, ¿no?, de decidir y gestionar mis esfuerzos. Por lo tanto, Guardiola lo que está diciendo es que da igual que tú no te canses cuando subes. Es que si subes en el momento incorrecto, pues te van a coger la espalda después. Por lo tanto, al final, en este caso, si yo, es decir, cansado, interpreto que tú estás más cansado que yo y decido acometer y me he equivocado, pues no es un problema de preparación física, ¿no? Claro. Porque lo que sabemos los preparadores físicos al final es que no puedes estar a la máxima intensidad todo el tiempo. Podemos intentar que aguantes el mayor tiempo posible a la máxima intensidad, pero no es posible, ¿no?, salir como locos y estar 3 minutos como locos. Claro. Esto lo sabemos, ¿no?, aunque lo intentemos, ¿vale? Entonces, al final es una cuestión de decisiones, ¿no?, y de times y de momentos que no te lo da la preparación física. Evidentemente, si tu dimensión condicional está entrenada y sabes que puedes acometer ciertos tiempos a cierta intensidad, eso entra en tu repertorio de decisiones, ¿eh? Si es poco, porque te has lesionado y has llegado más justo, tu forma de plantear el combate va a ser diferente. Y eso es lo que está diciendo Guardiola, sí, básicamente. Sí. O eso queremos entender, sí, ¿no? Eso, porque... sí, como no podemos
Claro, claro. No, pero sí, va por ahí, eso es lo que quiere decir. Sí, yo lo comentaba también a veces a mis alumnos, digo, es importante estar en el mejor momento físico posible, pero el posible no siempre es el más alto. A lo mejor el posible ha sido porque no me he podido preparar, porque tenía exámenes de la universidad, porque tenía una lesión, porque cualquier cosa, y mi momento es este. Entonces, como mi momento es este, yo tengo que rendir sabiendo que mi balón de oxígeno o mi capacidad de aire en el combate es este, tengo que administrarlo para poder llegar en condiciones para poder ganar al final el combate. Claro. Esto por eso también el plan en el tiempo es importante. Cuando alguien, este concepto cambió, ¿no? Es decir, un deportista que es profesional, pues sí que tiene que intentar buscar los máximos picos de forma, vamos a llamarlo así, coincidente con sus competiciones o aquellas en las que cree. Pero claro, hablamos de forma deportiva, no de forma física. Claro. Si estoy decidiendo mal, tengo que llegar a un pico de forma de decidir bien. Claro, con una concreta estructura condicional o un estado de preparación física concreto. Y ese es el resultado del pico de forma en este tipo de deportes, ¿no? Y al final, lo de los planes, en el deportista amateur, pues es lo mejor posible cuando le toca. Por eso tener un plan a las personas que tienen unos niveles de fuerza óptimos o unos volúmenes de oxígenos, o vamos a decir así, un sistema, un soporte condicional, energético, bien trabajado, lo pueden mantener con menos entrenamiento a lo largo del tiempo. La tendencia a creer que hay que entrenar más porque voy a competir es un error. La clave está en entrenar mucho desde el punto de vista o volúmenes más altos, más alejados de la competición, y luego elegir muy bien, porque esto le pasa a la mayoría de los deportistas, ya sean ciclistas, ya sean karatecas, piensan que por no entrenar 10 días antes o dejar de entrenar como entrenaban, van a llegar peor. Pueden llegar peor mentalmente, pero la supercompensación es mucho más alta. Nosotros aquí lo llevamos así. La última semana prácticamente hacemos pequeños toques, pero es prácticamente descanso total comparado con las fases altas de entrenamiento. Pero hay que entrenarlo de aquí, porque sí que ha ocurrido, me ha pasado, que si el deportista, es decir, entrenar, el esfuerzo en el deportista es un área de sus emociones importante, esforzarme. Y como le estás pidiendo, la competición sabe que se va a esforzar mucho, y le estás pidiendo entre que entrenaba con mucho esfuerzo y la competición, que sabe que se va a esforzar mucho, que entrene poco. Y eso le afecta mucho a su propia confianza, ¿no? Entonces, por eso desde jóvenes hay que educarlos. Cuanto más pequeñitos entiendan que van a llegar mejor y más descansados y que su rendimiento va a ser mejor, pues evidentemente eso es un valor. Porque si no, realmente, yo lo he hecho, he cogido a deportistas y si no, hay que entrenar menos. Y eso les ha hecho perder confianza. Y en la competición, dice, bueno, pues sí, a lo mejor a nivel de fuerza están mejor, pero es que está decidiendo muy mal porque no se siente fuerte. Seguro. Al no sentirse fuerte, claro, hace que su contexto de decisiones cambie. Y eso es también un contenido a trabajar muy interesante, que es preparación física, ¿no? Que es entrenador, maestro, karate, es todo, ¿no? No se puede dividir, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando mejor estaba, era cuando no entrenaba. Es decir, yo tenía, a lo mejor había hecho un volumen muy grande, y llegaban épocas de competiciones que a lo mejor competía, que en karate es una locura, en karate de contacto sobre todo, competía 3 veces al mes. Y yo en ese mes había hecho 5 o 6 entrenamientos. Y claro, es que la competición entrena también, la competición entrena. La última competición de ese mes era la que mejor rendía. Claro. Y había hecho 5 entrenamientos en un mes, o 6, más las 2 o 3 competiciones, pero era cuando mejor me sentía. Lo más importante de esto en competición, a ese nivel, es desvincular el resultado competitivo a la preparación física, porque eso es otorgarle un valor que no tiene. Entonces, uno asume en una competición, no solo depende de ti, depende evidentemente de que tienes enfrente, y hay que analizarla, pero para integrarla, decir, oye, mira, me encontraba más cansado, pero bien, ¿qué me ha hecho? A lo mejor es que estaba abordando una continuidad en el ataque que no suele hacer hace 2 meses, por algún motivo, ¿no? Pues estoy más atrevido, he detectado que era débil en ese momento, que podía llevarme al combate en ese momento. Entonces hay que analizar las decisiones que me han llevado a sentir esas sensaciones físicas.
no se puede desvincular, no se debería otorgar rendimiento, bueno o malo, a las sensaciones físicas. Si se logra eso con el deportista, el grado de rendimiento que se va a alcanzar progresivamente es muy alto, bajo mi experiencia. Muy bien, pues yo comparto eso porque lo he vivido y así se lo intento decir a mis alumnos, que al final la preparación física es una herramienta, pero lo que es una herramienta que debemos usar dentro del combate, pero como otra más. Es como en el ejército, que antes decían, cuando salías de la mili, decían, el valor se presupone, ¿sabes? Cuando te dan la blanca, porque se presupone porque nunca se ha ido a la guerra, lógicamente. Entonces, pues se presuponía, pues cuando un deportista va a competir, en teoría la preparación física se presupone que la tiene, obviamente. Luego es como la administra o la ejecuta en cada momento. Sí, de hecho, a mí me gustaría comentar el hecho de que se habla de preparación física, pero deberíamos hablar de un continuo de la preparación física, ¿no? Casi siempre hablamos del rendimiento, pero no es lo mismo el rendimiento con 17 años, con 22 años, con 30, ¿no? O no es lo mismo el rendimiento de tu 100 combates que el rendimiento, es decir, habría que, siempre que hablamos, aunque hablamos en general, cuando luego vienen las preguntas, lo primero es ubicarse en ese continuo temporal en el que uno se encuentra, ¿no? ¿Por qué? Porque si no pueden ocurrir errores. Por ejemplo, cuando tú lesionas el tendón de Aquiles, ¿no? Claro, es decir, al final tú tienes una edad y la edad no es un factor malo, es una circunstancia más. Entonces, evidentemente intentamos perfeccionar determinadas cosas y eso nunca lo sabemos, pero quizás, ¿vale?, sometemos a un tendón muy desgastado durante muchos años a una serie de trabajos que eran muy buenos, pero que para concretamente ese tendón no iban a ser adecuados. Nunca lo sabremos, ¿no? Pero al final, si nos ubicamos en la edad, lo que sabemos es que el deportista mayor tiene que entrenar mejor porque la tasa de errores es más baja. O sea, podemos cometer menos errores. Primero, porque un deportista de 30 años, de 28 años o de 24, dependiendo de los deportes, se lesiona, le acortas lo que le queda para el final de su carrera, entonces hay que afinar cada vez más. Y un chaval joven, pues quieras que no, tenemos nuestros sistemas, aunque hipotequemos el futuro, tienen una mayor capacidad de adaptarnos, ¿no? Es decir, esa corrección de errores puede ser un poquito más natural. En el adulto, el deportista más hecho, es más importante. Entonces, el continuo de la preparación física es determinante. Analizarlo siempre, ¿no? Ubicar la ventanita en la línea del continuo del deportista. Todavía más importante cuando son más adultos o más maduros o más mayores, la comunicación con ellos para tener ese feedback de cómo se sienten o cómo sienten las articulaciones, porque en ese momento es cuando más riesgo puede tener un deportista de cierta edad intentando buscar un límite alto. Claro, y a veces cuando no están bien asesorados, pues quieren sobrepasar, es decir, se sienten con capacidad de entrenar más de lo que a lo mejor no es su cuerpo, es algún punto de su cuerpo, algún punto desgastado o algún punto más maltrecho que realmente al final pues puede pasar factura. Por ejemplo, yo tengo ahora 40 años, ¿no? Y tengo pues un cierto desgaste en mi rodilla derecha, pues oye, me empeño en pedalear mucho y mi rodilla derecha pues me la jodo. Y al final lo que tengo que decir, oye, que tú sabes de esto, ¿no? Y lo que tengo que pedalear es lo que necesito para estar bien. ¿Qué pasa? Que esa voluntad de entrenar, de intentar superar la edad, de que voy a ir contra gente más joven, de que aún puedo, a veces hace cometer una serie de errores que es muy importante. Pero esos matices, el hablar con el deportista, si es que nadie se conoce mejor que tú, lo que quizás no sabes son las palabras adecuadas para describirlo, ¿no? Pero eso es muy importante en el deportista, hasta tal punto que yo he tenido entrenamientos diseñados o que hoy tocaba algo y según por matices hemos dicho, pues esto no lo vamos a hacer. Y cuando eres joven, no, tú lo vas a hacer quieras o no quieras, ¿no? Pero esa capacidad es muy importante, ¿no? Y creo que en los deportes como el que estáis hablando, por la relación que establecéis, por la filosofía que se tiene, se presta mucho más a otro tipo de deportes, ¿no? Donde no hay tanta buena relación con todos los deportistas que entrenan, ¿no? Yo también, a medida que me he hecho
más mayor, que soy más mayor que tú, cuando me he hecho más mayor, pues 2 años, pues he aprendido antes había que hacer lo que había que hacer siempre, en cualquier momento y cuando fuera necesario. Y ahora sí que es cierto que los veo al equipo de competición a lo mejor más cansados, o los veo que la preparación les ha saturado un poco mal, y entonces vamos valorando la posibilidad de hacer ciertos descansos para que seguir la siguiente fase o la siguiente semana de entrenamiento con mayor capacidad, tanto a nivel físico como a nivel mental, que al final el desgaste también del entrenamiento mucho es a nivel mental, que pesa mucho. Claro. Piensa que en términos de preparación física, un deportista bien entrenado, 48-72 horas son balones de aire que no van a afectar para nada su rendimiento y pueden aliviar mucho la carga y el estrés y dejar espacio, ¿no? para que lo cognitivo, la emoción, el aprendizaje técnico se asiente, no todo se haga siempre en fatiga, ¿no? Y sentir esa mejora, ¿no? Pues tú realmente cuando sientes esa mejora es cuando lo que haces hoy, ayer me cansaba porque lo hacía con series y hoy estoy notando que mi atención no está en aguantar, sino mi atención está en intentar decidir, ¿no? Y una preparación física correcta, un deportista bien entrenado, 72 horas, incluso 90 horas, nos suponen más que a veces oxígeno, ¿no? Y necesidad de hacerlo, ¿no? Cuando se quiere lograr adaptaciones en el tiempo de los sistemas se necesita evidentemente una continuidad, pero claro, esa continuidad a veces necesita decir, bueno, ahora estoy trabajando esfuerzos altos, donde tolero mucha sensación de fatiga y mis rodillas están sufriendo. Pues 72 horas a las rodillas le van a venir muy bien y no va a pasar nada desde el punto de vista de esa adaptación. Más cuando si seguimos por ese camino, no es que no tengamos ni 72 ni 90, es que vamos a tener que parar, ¿no? Porque las rodillas no van a dar, ¿no? Entonces, al final... O vamos a entrenar a un tanto por ciento muy bajo durante un tiempo bastante prolongado. Claro, entonces claro, ahí es donde está la clave del equilibrio. Pero al final, en el deportista en general, yo el rendimiento lo defino como que pueda entrenar mucho, todo lo que necesita entrenar para ser un buen karateka, ¿vale? Y en este caso se lesione lo mínimo posible. Luego viene lo que va después, que es ahora, logrando que entrenes mucho y reduciendo mucho tu tasa de lesiones, que es lo que vas a disfrutar mucho más, vamos a intentar a ver cómo elevamos, ¿vale?, esa eficacia desde el área de la preparación física, ¿vale? Y ahí creo que está el camino, ¿no? Porque al final, es lo que te decía, el deportista se prepara a sí mismo y si tiene competición, pues simula más competición y hay adaptaciones que te aproximan a la competición, ¿no? A partir de ahí es donde ya los preparadores físicos le pueden poner sentido al asunto, ¿no? Pero creo que ese proceso es muy bueno porque te autoforma, ¿no? A los deportistas se autoforma y luego es más fácil organizar y estructurar algo que ya han percibido, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya está. Hemos hecho una entrevista larga, yo creo que provechosa para mucha gente. Ahora simplemente también darte la palabra, por si quieres decir alguna cosa, también de lo que hemos comentado antes, del artículo, de la formación. Bueno, sí, se lo comentaremos y ya lo contribuimos. Muchas de estas ideas, sobre todo de cómo organizar, de las estructuras, de cómo son los ejercicios de fuerza, de este plan, pues hace un tiempo en un capítulo de un libro abordamos esta temática. Creo que va muy bien que le demos un poquito de forma y que ese contenido pues pueda estar disponible para aquellos que les interesa formar y mejorar el conocimiento dentro del karate, porque creo que además es bastante novedoso en ese sentido. Creo que muchas de las ideas que hemos hablado están ahí y creo que puede ser muy interesante si logramos reducir los costos al mínimo, ¿no? Al mínimo, para que realmente sea un contenido de ayuda, ¿no? De ayuda y que todo el mundo pueda llegar a él, ¿no? Entonces, si a ti te parece, en los próximos días te lo envío y vemos la forma en la que pueda llegar a más gente, ¿no? Creo que puede ser muy interesante para todos, ¿no? Yo creo que sí, porque muchos preparadores o gente que se ha formado siendo profesor de karate en una modalidad específica, pero que tiene ciertos conocimientos en la preparación física para sus competidores o para sus alumnos, es
importante. Que puede ir muy bien. Claro, le puede ir bien, le puede dar soporte, le puede dar ayudas, ideas o cambios de mentalidad para que puedan mejorar. Sí, está escrito en términos de plan y con ejemplos y con diferentes organizaciones competitivas, semanales, trimestrales, está, y creo que en un idioma bastante entendible, porque bueno, no es lo mismo un preparador físico hablar a preparadores físicos que a entrenadores, ¿no? El objetivo al final es entendernos, así que vamos a sacarlo adelante en unos días seguramente. Muy bien, pues muchas gracias Manu por tu ayuda y pues, siempre, no ahora, sino siempre en la época que competía yo, y que fue importante, incluso como has dicho, cuando me rompí el tendón de Aquiles, yo estoy seguro que fue por mi desgaste, que no fue la planificación, pero lo que fue muy importante fue el soporte que yo noté cuando lo tuve roto de parte vuestra, para ayudarme a mantenerme motivado y a mantener los niveles de entrenamiento adecuados, y eso me hizo volver a la competición de forma muy rápida y bastante estable. Bueno, tranquilo en ese sentido, no me queda pena. Las lesiones son parte de la actividad competitiva y al igual, es decir, nunca son consecuencia de una cosa. Lo que hay que intentar en el conjunto es minimizarlo, pero una noche se duerme mal, un tendón se deshidrata, después de años de trabajo y uno bajando un escalón, pues salta, ¿no? O haciendo un multisalto que hace casi siempre y este tipo de cosas ocurre. Y es muy importante que cuando uno tiene criterios, confianza y buenas decisiones, se sabe esto, ¿no? Que uno no pierde un combate por aguantar más el aire o menos, que es por decisiones, o que las lesiones son parte del proceso de años atrás que no hemos podido controlar. Entonces, eso es nada. Simplemente, pues nada, un placer, ya sabes que me tienes aquí para lo que quieras, Muchas gracias. para lo que queráis, y espero que esto pase pronto y nos podamos ver en persona. Seguro que sí, seguro que pasará pronto, porque al final todo pasa. Sí. Bueno, un abrazo y hablamos pronto. Hablamos estos días, Dani. Muy bien. Venga, saludos a todos. Hasta ahora.